Buenas noches a todos y sean bienvenidos. Hoy les hablaremos del caso del asesino del Zodiaco. Para empezar, este caso es diferente a los demás. Esto a que no se conoce una biografía tal del asesino. Por ende, le contaremos un poco de sus crímenes y cómo la policía ha resuelto poco a poco pistas para hallar a este criminal. Esta persona atacó durante los años 1968 y 1969. Se pudo obtener información de una de las víctimas que sobrevivió al ataque. Contó que tenía entre 20 y 30 años, bastante corpulento, de más de 110 kilos, pelo castaño y tez blanca. Esta persona se asocia a 37 muertes, pero la policía solo ha confirmado 7. También ha mandado una serie de cartas encriptadas a la policía con ropa de sus víctimas. Además, la policía nunca encontró una razón de por qué mataba. Cuando cometió sus crímenes usaba diferentes tipos de armas. Sus primeras víctimas fueron dos jóvenes, David Faraday de 17 años y Betty Lou Jensen de 16. Esto ocurrió el 20 de diciembre de 1968, mientras estaban en una cita cerca de las 10 de la noche en un cruce de Lake Herman, cerca de Minneapolis City. El asesino se estaciona al lado de ellos con su vehículo. Procede a bajarse, comenzando a disparar a los jóvenes, dándole a David Faraday en la cabeza y a Betty Lou 5 veces en la espalda mientras trataba de huir. 6 meses después, el 4 de julio de 1969, Darlene Ferrin y Michael McGeough se encontraban en Vallejo, cerca de un campo de golf llamado Blue Rock Springs Park, cuando un auto llega y la persona en su interior se baja. Pasan 10 minutos, vuelve al interior del vehículo para encender las luces, cegando a la pareja. Después el conductor vuelve a bajar disparándole 5 veces a la pareja con un arma de 9 milímetros. Luego de su cometido, eso de las 12:40 de la noche, llama a la policía anónimamente. La policía rastreó la llamada descubriendo que era un teléfono público de un lugar cercano, pero no hallaron a quien hizo la llamada. Después de este crimen llegó la primera carta del asesino a la policía. Lo inusual de esta carta es que estaba escrita con códigos griegos, código Morse y también astrológicos. A esto se viene su nombre, el asesino del Zodiaco, escogido por él mismo, haciendo que sus cartas fueran difíciles de descifrar. El 1 de agosto de 1969 llegaron 3 cartas a un periódico llamado Times Herald, en donde este hombre reconoció 3 crímenes que había cometido y una donde revelaba su identidad. Hasta el día de hoy ninguna de sus cartas se ha podido descifrar. Amenazó a la prensa con que si no publican sus cartas mataría a 12 personas ese mismo fin de semana. La policía, queriendo evitar esto, publicó las cartas, evitando así la amenaza que realizó, teniendo algo de poder sobre la prensa y la policía. El 8 de agosto de 1969, Daniel y Betty Harding lograron descifrar el contenido de una de las cartas que decía lo siguiente: me gusta matar gente porque es mucho más divertido que matar animales en el bosque, porque el hombre es el animal más peligroso de todos. Matar algo es una experiencia muy excitante. Es aún mejor que acostarse con una chica. Lo mejor de todo es que cuando me muera renaceré en el paraíso y todos los que he matado serán mis esclavos. No les daré mi nombre porque tratarán de retrasar o detener mi recolección de esclavos para mi vida en el más allá. El 27 de septiembre de 1969 realiza su tercer crimen contra Brian Gardner y Cecilia Shepard. La pareja se encontraba comiendo a la orilla de un lago llamado Berry. Este está conectado por una vereda a un lugar llamado Twin Crane, y desde lo lejos la pareja logró divisar una persona detrás de un árbol que vestía de negro y estaba encapuchado, haciendo que solo se le vieran los ojos. En la tela de su vestuario está dibujado un símbolo muy peculiar que ahora se conoce como el símbolo de asesino del Zodiaco. Este les dice que es un asesino convicto y que necesita su auto para irse a México. Le pide al joven que ate a la chica con unas cuerdas y al darse cuenta de que no están bien atadas, las aprieta más. El joven creía que era un simple robo, pero este sacó un cuchillo y los comenzó a apuñalar. Lo sube al auto y en las puertas del auto empieza a tallar símbolos, fechas y coordenadas
y a eso de las 7:40 de la noche llama un oficial denunciando el crimen. Y al llegar no había rastro del perpetrador que realizó la llamada. De este crimen se obtuvo tener una de las primeras muestras para poder hallar al autor de los crímenes, pero sin embargo no se pudo obtener la identidad de la persona. El 11 de octubre de 1969 se comete su cuarto crimen contra un taxista de San Francisco llamado Paul Strange. Él estaba entre un cruce de Mary y Gary. En ese momento se sube un hombre que le pide que lo lleve a las calles de Washington y Maple. El conductor, antes de que pudiera reaccionar, le disparan en la cabeza con un arma de calibre de 9 milímetros. Este hombre tomó las llaves del auto, la camisa y billeteras del conductor y lo abandona en ese instante. A eso de las 9:55 p.m., 3 adolescentes presentaron absolutamente todo llamando a la policía, pudiéndose ser el primer retrato hablado del asesino del Zodíaco. Pero la policía pensó que se trataba de un hombre negro, así que empezaron a buscar a toda la gente de color. Esto debido a que en esa época se consideraba normal el racismo. Ese retrato hablado es el más conocido y la única imagen de referencia hasta hoy en día del asesino del Zodíaco. Pero gracias a esta imagen, la investigación se ha hecho más extensa, ya que se han encontrado a más de 2.500 sospechosos de ser el asesino. Un mes después de los crímenes, casi el 8 de septiembre de 1969, el asesino manda nuevas cartas a la policía y la prensa. Un criptograma que contenía 440 caracteres. Luego, el 9 de noviembre del mismo año, manda una carta de 9 páginas, en donde se jactaba de que el día del crimen del taxista, la policía lo había detenido y había hablado con él, pero no se habían dado cuenta de que él era el asesino. Acá hubo un avance muy importante por parte de un equipo que se encarga de descifrar códigos a través de computadoras. David Orkan, Sharp Baum y Sam Blake fueron los que hasta el año 2021 lograron descifrar la carta de más de 340 caracteres. 50 años hasta que por fin lograron descifrar, y esta decía lo siguiente: espero que se estén divirtiendo montones al intentar atraparme. Ese no era yo en el programa de televisión, lo que muestra algo sobre mí. No le tengo miedo a la cámara de gas, porque me enviará al paraíso antes. Como ahora tengo suficientes esclavos para mí, donde todos los demás no tienen nada cuando lleguen al paraíso. Así que no le tienen miedo a la muerte. Yo no le tengo miedo, porque sé que mi nueva vida será más fácil en una muerte de paraíso. Gracias a este avance se descubrió que tenía faltas ortográficas y gramaticales, como que ponía paraíso con Z. Para el 22 de marzo de 1970 se reporta un nuevo crimen por parte de este hombre hacia una mujer llamada Kathleen Jones. Esta mujer estaba con su bebé en su auto en San Bernardino. Dice que un hombre comenzó a tocar la bocina justo detrás de ella. A este se baja y le dijo que la llanta casi se le sale, y le ayuda a ponerla nuevamente. Luego el hombre se va y la mujer sigue con su camino hasta que en el trayecto la llanta sí se sale de su lugar. Otro hombre aparece y le ofrece llevarla a una gasolinera. Se sube a su auto junto a su bebé, pero cuando llega a un lugar, el hombre, en vez de frenar, sigue derecho. Comienza a amenazar a la mujer y ella, entrando en pánico, le dice que deje su bebé en la vereda. En una maniobra logra tirarse del auto. El hombre trató de ir a buscarla, pero en el camino se le pasó un camionero, el cual salvó la vida de esta mujer. Cuando ella fue a realizar en la estación la denuncia, dice que vio la imagen del asesino del Zodíaco y ella afirmó que era la misma persona del auto. Después de hacer la denuncia, encontraron el auto que ella había denunciado en llamas. Muchas personas no creen en la versión de esta mujer, pero no se tiene certeza sobre ello. El asesino siguió mandando cartas hasta 1974 utilizando el famoso símbolo. Incluso llegó a pedir que empezaran a usar botones con este símbolo. Amenazó con poner bombas en autobuses escolares y matar niños si no publicaba sus cartas, cosa que no ocurrió.
Se dice que hubo más asesinatos, pero no se pudieron asociar directamente con el asesino del Zodíaco, pero muchos creen que sí. El asesino continuó en silencio alrededor de 3 años, hasta el 29 de enero de 1974. La revista Chronicles recibió una carta de este hombre, donde continúa un review de la película del exorcismo diciendo que era la mejor película de comedia satírica que había visto. El 14 de febrero, otra carta donde se descifraba la palabra mata. Y el 8 de mayo de 1974, otra carta de un hombre quejándose de la película Badlands, diciendo que glorificaba la muerte. No se sabe si esta última fue enviada por el asesino del Zodíaco, pero pensaron que sí, por la forma en la que se escribió. De ahí no se recibió más cartas hasta el 78, donde se recibió una carta de una persona haciéndose pasar por él. En 2003 se descubrió una carta que había sido mandada por él en 1990 que nadie había leído. Ahora, después de todo, al final, ¿quién era este hombre? Que al parecer tenía una gran necesidad de atención y así como no tenía una razón justificada por qué cometía estos crímenes. Era como que los cometía y ya. Vamos a hablar de algunos de los sospechosos que, como mencionamos anteriormente, eran más de 2500, pero vamos a hablar de algunos que se renombraron varias veces. Uno de ellos es Dennis Kaufman. Se presentó a varios programas de televisión denunciando ser el hijastro del asesino del Zodíaco. Según él, su padrastro, Jack Torrance, escribió las cartas por el parecido de su letra. Además del parecido cercano, al final dictaminaron que no era la misma persona haciendo un seguimiento de las cartas. Otra mujer, llamada Deborah Pérez, dijo que su padre era el asesino del Zodíaco, ya que encontró varias cartas donde asumía su identidad. Sin embargo, esto se desmintió por su media hermana. Luego, el 2009, un hombre llamado Robert Cox, un abogado, dijo que un día entró a su oficina un marino que aseguraba ser el asesino del Zodíaco y que lo ayudara. Pero después de ese momento nadie lo volvió a ver. Muchas personas comenzaron a culpar a George Hutt, el que fue el doctor que asesinó a la Diabla Negra. Muchos aseguran esto, ya que en muchos de los bocetos de las cartas se parecen a la letra del Vengador de la Diabla Negra. Sin embargo, no creo que haya sido él. Aquí van algunos de los sospechosos más populares de estos casos. Bruce David fue uno de los famosos 8 integrantes de la secta Charles Manson en 1970. Se sospecha que su ola de asesinatos ocurrió al mismo tiempo que los del Zodíaco, además de los pensamientos y comportamientos similares que tenían. A pesar de esto, los lugares de los asesinatos eran muy diferentes de donde él se encontraba. Otra de las personas que se pensó que podía ser el asesino fue Ross Sullivan. Dicen que él estaba relacionado con una de las víctimas. Él trabajaba en un campus donde las personas se sentían incómodas a su alrededor, incluso se habló de algunos abusos. Se ve exactamente igual al retrato que hicieron del asesino, usaba el mismo vocabulario y le escribía a las personas que vivían cerca de él algunas cartas y poemas espeluznantes, según cuentan. Y lo particular fue que murió en el año de 1977, que fue el año donde cesaron muchos de los asesinatos, y nunca se pudo confirmar si él era el asesino, pero continuó como uno de los sospechosos. Otra de las víctimas fue Richard Gajkowski. Este hombre también tiene un gran parecido con el asesino. Este hombre fue internado por 3 años en un manicomio, que fue el mismo tiempo que el asesino dejó de enviar cartas. En uno de los criptogramas se descifró la palabra Guy y muchos lo relacionaron con el apellido Gajkowski. También se dice que asistió a varios de los funerales de las víctimas. Tenía el mismo sótano que el asesino del Zodíaco había descrito en sus cartas, siendo el único sospechoso con el que coincidía. En esta tenía una máquina de botones. Y como mencionaba el asesino, quería que todos usaran botones con sus logos. El último de los grandes sospechosos fue Lawrence Kane, que en 1962 sufrió un accidente que le dejó graves heridas y temas cerebrales
delicados. Era un hombre de 40 años, bastante corpulento y un peso similar o parecido al del zodiaco, y bastante alto. Después del accidente tuvo el problema de no sentir gratificación por las emociones humanas, y en una de las cartas se descifró un anagrama donde se describían las palabras AENK. También la persona que respondió las llamadas del zodiaco dijo que tenía un leve tartamudeo, cosa que Kane poseía. Este hombre anteriormente había cometido crímenes menores y había pertenecido a la Marina, donde aprendió temas de códigos y más. Incluso tenía una fascinación con los signos y siempre le preguntaba a la gente cuál era su signo. A pesar de las similitudes, no se logró culpar de los crímenes. En el 2021 ocurrió algo interesante. Un grupo llamado The Case Breakers, que son periodistas, oficiales y militares retirados que se contactaron para obtener la identidad del asesino. Según su investigación, el culpable de todos estos crímenes fue un hombre llamado Jerry Francis Foster, que falleció en el 2018 a sus 80 años. Dice que este hombre regaló a su círculo más cercano una gran cantidad de armas y otros artículos que permanecieron en el sótano de las personas a quien se los dio hasta que la policía lo examinó. Dentro de las pruebas se encontraron con un reloj con pintura en una de las escenas del crimen, la huella de un talón y marcas faciales que coinciden con las cicatrices que tenían en el rostro. Pero eso lo puede tener muchas personas. Actualmente se siguen haciendo pruebas de ADN que tarda tiempo en realizarse. Aún hay personas escépticas que creen que esta investigación no irá a ningún lado, pero ellos creen, y con los hermanos vivos de las víctimas, aún pueden hacer algo. En la actualidad el caso se ha popularizado, que han sacado libros, películas, series, documentales y más. Incluso especulaciones como que eran 4 personas como un tipo de organización y por eso el símbolo, o que se trataba de alguna secta y que se iban turnando los crímenes. Pero tal vez lo hacían solamente para llamar la atención. No sé ustedes, pero este caso tal vez no haya durado tanto, pero sí dio muchas vueltas, que esta persona solo quería llamar la atención. La verdad es que sí, pero al ser un caso no resuelto, ya no tener a nadie a quien culpar, todas esas familias que fueron separadas o esas parejas que no pudieron tener una relación larga, terminaron básicamente, si es que no en el olvido por el resto de las personas, con solo el objetivo de atrapar a este psicópata.